Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Are you making the right decisions? ¿Estás tomando las decisiones correctas? ¿Eres sensible al espíritu cuando se te presenta algo que requiere tomar una decisión? ¿Eres rápido para orar? ¿O miras la situación desde una perspectiva natural? Vamos a ver que Josué y los hijos de Israel, los mismos líderes del pueblo de Dios, fueron confrontados con una situación. No oraron al respecto, miraron las cosas desde lo natural y como se enfocaron en lo que veían, tomaron una decisión equivocada. El mundo, en lo natural, tiende a ocultar la realidad espiritual. Así que debemos entrenarnos a nosotros mismos a través de la oración, haciendo las preguntas correctas, acercándonos a Dios para que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría. Este Dios que es el único y sabio Dios, para que nos comparta su sabiduría y que podamos tomar decisiones que lo honren a Él. ¿Es ese tu objetivo? ¿Es esa tu oración? ¿Te unirías a mí diciendo, Dios, enséñame a tomar decisiones correctas en oración? Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, capítulo 9. Libro de Josué, capítulo 9. Hemos visto que mientras los hijos de Israel entraban a la tierra prometida, y sabemos que esto fue cierto durante esos 40 años en el desierto, hubo conflicto. No cometas el error de algunos que piensan, bueno, si estoy en conflicto, debo estar haciendo algo mal. No, usualmente es cuando eres obediente a Dios que encontrarás conflictos. Al mundo no le gusta que hagas eso. De hecho, sabemos que Isaías 66 nos dice que habrá aquellos que son odiados, que son tratados como parias. ¿Por qué? Son tratados como parias porque quieren glorificar el nombre de Dios. Es porque son obedientes a los estándares de Dios, sus estándares de moral y de todo lo demás, que el mundo los odia y no quiere tener nada que ver con ellos. Tenemos que entender que hay un enemigo. Vamos a estar frecuentemente en conflicto, y ese enemigo no opera con la verdad, de acuerdo con la justicia, ni según lo que es correcto. Ese enemigo constantemente quiere engañar, y la única forma en que podemos resistir su engaño es a través de la oración. La oración muchas veces nos posiciona, nos mueve y nos da discernimiento para que podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y vaya que necesitamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ve conmigo a ese capítulo 9 del libro de Josué, en el verso 1. Dice aquí, y aconteció que cuando todos los reyes, ¿qué reyes? Los reyes que estaban al otro lado del Jordán. La mayoría de las veces cuando decimos al otro lado del Jordán, estamos hablando del lado oriental, pero este no es, y quiero enfatizarlo, este no es el caso aquí. Estamos hablando de unos reyes que se encuentran en el lado occidental, entre el gran mar, el mar Mediterráneo, y el río Jordán. Y hemos aprendido que aunque a veces estaban del lado oriental, se unieron con los reyes que estaban del lado occidental para formar una gran alianza contra el pueblo de Dios y contra los propósitos de Dios. Encontrarás muchas veces que el enemigo tiende a estar más unificado en su objetivo que el propio pueblo de Dios en su objetivo.
Y eso no debería ser, pero es la triste realidad. Mira otra vez el verso 1. Y aconteció que cuando todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán oyeron, y noten lo que dice, en la montaña, y en la tierra baja, y en toda la costa del gran mar, o sea, en la costa del gran mar y delante de Ja-Lebanón. No dice solo Líbano, sino el Líbano. Y te sugeriría que esta montaña, cuando dice la montaña, está hablando de Jerusalén. Y cuando dice Ja-Lebanón, quizá de nuevo no está hablando del Líbano como país, sino que está hablando una vez más de esta montaña blanca. Líbano proviene de la palabra blanco y puede ser una referencia a Jerusalén como la montaña blanca, no porque sea de color blanco, sino porque el propósito de Jerusalén es traer pureza. Noten lo que dice. Vemos estos reyes que estaban allí en ese lugar, en lo que llamaríamos la tierra de los cananeos, y noten lo que se registra sobre estos pueblos. Son los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ahora, 6 pueblos. ¿Por qué? 6 es el número de la gracia. Y vamos a ver si los hijos de Israel entienden que solo cuando caminamos en gracia, seremos capaces de servir a Dios. Y parte de la gracia incluye un deseo de obedecer a Dios. Cuando recibo la gracia de Dios, eso producirá un deseo de obedecer. Me dirás, ¿pero la gracia salva? Claro que sí. Pero la gracia, como he mencionado muchas veces, la gracia tiene múltiples propósitos. La gracia de Dios produce obediencia en este mundo presente. Y vemos aquí que los hijos de Israel, solo a través de la gracia de Dios, iban a poder obedecer sus propósitos y cumplir su voluntad. Pero insisto, el testimonio que queremos dar es uno de dependencia de Dios y cumplimiento de su voluntad, siendo rápidos para orar por ese discernimiento, orando a Él por esa provisión. Noten lo que dice el verso 2. Leemos. Y ellos se congregaron juntos con el fin de que esta unidad de esos 6 pueblos dice que se congregaron o se juntaron, podríamos decir, para pelear, pero es una palabra relacionada con la guerra, para pelear contra Yehoshua, o sea, contra Josué, y contra Israel. Y luego tenemos la palabra Pei Ahad, que significa una boca. Todos hablaban lo mismo. Había unidad. Vemos esa palabra Beyahad y también Pei Ahad. Son 2 frases juntas. Beyahad, juntos, y Pei Ahad, una boca, que nos hablan de unidad. Lo que la Escritura está diciendo es que los enemigos, esos que están en contra de la voluntad de Dios, frecuentemente están unidos. Están juntos en su meta de oponerse al plan de Dios. Desafortunadamente, el pueblo de Dios tendemos a no estar así de unidos, y la razón de esto es que no oramos diligentemente para recibir consejo de Dios. No tomamos decisiones como resultado de orar diligentemente a Él por esa guía. Y muchas veces, cuando estamos unidos en el objetivo equivocado. ¿Por qué? Porque lo vemos desde la misma perspectiva. ¿Cuál perspectiva? La perspectiva natural. Y cada vez que tenemos una perspectiva natural, vamos a fallarle a Dios. Lo vamos a ver muy claramente en este pasaje. Versículo 3. Y los habitantes de Gabaón. Bien, ellos también están en la tierra de los cananeos. Este grupo está allí presente también, pero ellos deciden hacer algo diferente. Mira el verso 3. Y los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai. Ellos oyeron sobre esas victorias.
y tenían una estrategia diferente. No buscaron unirse a los demás reyes para luchar, para hacer guerra contra Josué. Su objetivo era diferente y lo vamos a ver muy pronto. Habían oído todas estas cosas y fueron sabios en un sentido. Fueron sabios al darse cuenta de que no sería bueno luchar contra ellos. Verso 4. Y ellos entonces hicieron, noten lo que dice, Vei Ormán. Ellos hicieron algo con, y quizá en tu Biblia diga, con astucia, pero esta es una palabra que se relaciona con engañoso. Por cierto, una de las cosas que muchas veces puede ayudarnos a entender el significado de las palabras es preguntar, ¿dónde aparece esta palabra por primera vez en la Biblia? Y en este caso, la respuesta es en el libro de Génesis, en relación con esa serpiente, el Nahash, Satanás. Dice que él era más astuto que todos los demás animales del huerto. Y esta astucia es un sinónimo de engaño. Quiere decir una mentira, una falsedad, con el fin de engañar a alguien más. Y eso es lo que ellos querían hacer. Ellos no querían la verdad. Y es una lástima, porque si ellos hubieran tomado ese temor que tenían y hubieran acudido a los hijos de Israel, diciendo, queremos unirnos a ustedes, queremos ser sus siervos, queremos apoyar lo que están haciendo, podrían haber visto un resultado muy diferente. Pero como lo que utilizaron fue lo que era normal y familiar para ellos, el engaño, no recibieron lo que podrían haber recibido. Mira de nuevo el verso 4. Ellos actuaron con astucia, fueron y ¿qué hicieron? Fingieron ser diplomáticos. Esta palabra es una que significa hacerse diplomático, hacerse como una especie de embajador. Ellos fingieron haber sido enviados como embajadores. ¿Y qué fue exactamente lo que hicieron? Sigue leyendo el versículo 4. Dice aquí que tomaron Sakim Belim. Esta palabra Belim, como adjetivo, es blai y se refiere a un desgaste por uso. En hebreo moderno tenemos ese concepto para depreciación. Si compras un auto, por ejemplo, al tiempo con el uso, el valor del auto se deprecia. Entonces, esta palabra significa usado o desgastado. Ellos tomaron sacos que estaban desgastados. Y también, dice aquí, que tomaron odres de vino, odres que igualmente eran viejos. Odres de vino que estaban rotos y también podríamos entender aquí que estaban remendados. Tomaron estas cosas, ya fueran sacos, odres de vino o cosas por el estilo, tomaron estas cosas como sus provisiones para que luciera como si todo lo que tenían estaba viejo. Y miren lo que dicen. Verso 5, todavía hablando de su apariencia. Además tomaron sandalias que estaban muy viejas y remendadas para sus pies. Todo lo que tomaron eran cosas viejas, cosas desgastadas, y también se pusieron vestidos que estaban desgastados. Y todo su pan y sus provisiones estaban secas. Y luego tenemos una palabra aquí para manchado, pero significa cuando algo es viejo y puede tener moho, está mohoso, por lo que ves unas manchas verduzcas. Ellos tomaron estas provisiones mohosas de pan y demás, y ropa vieja, remendada, zapatos que estaban también remendados, todo muy viejo, con un propósito. Y recuerden que ellos vienen con astucia, vienen con el fin de engañar. Buscan cubrir la realidad. Eso es lo que significa orma, cubrir la realidad con un propósito que no es de Dios. Verso 6. Y fueron a Yehoshua, es decir, a Josué, y al campamento. ¿Dónde estaba este campamento? En Gilgal. Y le dijeron a él,
y al hombre de Israel, y aquí hombre se refiere a los hombres de Israel, pero está escrito en singular. ¿Qué le dijeron? De una tierra lejana hemos venido. Eso es mentira. Ellos son locales. Luego dice, ahora, y esta palabra ahora tiene un sentido de urgencia. Están apurados. Ahora, cortad para nosotros un pacto. De nuevo, no sé cómo lo traduce tu Biblia, pero la palabra para hacer un pacto es en hebreo cortar un pacto. Normalmente esperaríamos que dijera cortad un pacto con nosotros, mas no lo dice así. Dice cortad un pacto para nosotros. Eso dice algo. Este pacto no era para los hijos de Israel. Tampoco era un acuerdo mutuo, era para ellos. Entonces, si alguien te dice, hagamos un pacto, bueno, si es en mutuo acuerdo, debería ofrecer cosas positivas para ambas partes. Una situación ganar-ganar. Pero no lo están haciendo con ese propósito, lo están haciendo para ellos. Esto es lo que dice aquí, al final del verso 6. Cortad para nosotros un pacto. Cortad es simplemente la manera hebrea de decir haced cuando se refiere a un pacto. Verso 7. Y dice, un hombre de Israel dijo a los Hiví, es decir, a los heveos, tal vez en las cercanías habitáis. Noten que ellos están de cierto modo conscientes de lo que podría estar pasando aquí. Este hombre de Israel, y probablemente esté hablando colectivamente del pueblo de Israel, ellos dicen, espera un segundo. Quizás, tal vez, esta es la palabra ulai, quizás, en las cercanías habitáis. Y dice, ¿cómo puedo cortar un pacto para ti? Bueno, aquí hay un cambio. No dice para vosotros, sino para ti, y es individual. Lo que dice, y la razón del cambio del número, es porque cada persona está haciendo esto con sus propios intereses, excepto los hijos de Israel. Ellos lo saben. Quizás hay un engaño aquí. Tal vez no están siendo honestos. Puede que no hayan venido de este largo viaje del que hablaremos en un momento, por lo que sus zapatos y sacos y odres de vino se habrían desgastado y su pan y provisiones se habrían vuelto mohosas tras un viaje muy prolongado. Quizás esto no sea verdad, están diciendo. Entonces, ¿cómo podemos en este momento cortar un pacto para ti? Verso 8. Y ellos le dijeron a Josué, tus siervos somos. Bien, ellos están dispuestos a ser sus siervos. Entonces, ¿por qué el engaño? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué no ser honestos? ¿Por qué no hacer esto como un testimonio? El temor de Dios ha caído sobre nosotros. Hemos visto lo que han hecho, cómo Dios los ha librado y cómo han derrotado a sus enemigos. Por lo tanto, no queremos luchar, queremos unirnos a ustedes. Queremos, como dice aquí, ser vuestros siervos. Verso 8. Ellos dijeron a Josué, tus siervos somos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Él no sabe quiénes son, que son de Gabaón. ¿Y de dónde habéis venido? Verso 9. Estas son buenas preguntas. Pídeles que digan la verdad. Pídeles que te den toda la información. Y ellos le dijeron, y van a mentir, de una tierra lejana. Y no solo una tierra lejana, me eretz rejoká meod. De una tierra muy lejana hemos venido. ¿Quiénes? Vuestros siervos hemos venido. ¿Por qué? Por causa del nombre. Y como sabemos, esto significa por causa del carácter del Señor tu Dios. Hemos oído sobre vuestro Dios, sabemos cómo es, y por causa de su carácter, por quien Él es, hemos venido, porque hemos oído de su fama y todo lo que ha hecho con Egipto. Eso es lo que dice, todo lo que Él ha hecho, y podríamos traducirlo en Egipto. Y todo lo que Él ha hecho
a los 2 reyes de los amorreos, al otro lado, este sí es el lado oriental del Jordán. ¿Qué 2 reyes? Estos 2 reyes deben haber sido muy poderosos e intimidantes porque se repiten con mucha frecuencia en la Escritura. Y estamos hablando de Sejón, el rey de Hesbón, y Og, el rey de Basán, que se ubica en Astarot. Vemos mucha información específica. Ellos lo sabían todo. Y aquí vemos alguna información que no vemos a menudo relacionada con ellos. Ellos conocían muy bien la situación. Sigamos leyendo. Nuestros ancianos nos han dicho, dice el versículo 11, nuestros ancianos nos han dicho, y a todos los habitantes de nuestra tierra nos han dicho, tomad. Aquí están diciendo falsedades otra vez, que todos los ancianos, que todo el pueblo de su país les han hablado y les han dicho, tomad en vuestra mano provisiones, todo el equipo que necesitéis para el viaje, e id a encontrarles y decidles, vuestros siervos somos, y ahora cortad para nosotros un pacto. Y luego muestran las pruebas de su sinceridad, buscando evidenciar que sus palabras son ciertas. Verso 12. Este es nuestro pan que estaba caliente cuando lo tomamos, cuando lo metimos en nuestras provisiones, de nuestra casa, el día que partimos para venir a vosotros. Así que dicen, pusimos este pan en nuestra bolsa, en nuestra casa estaba caliente y estaba bueno, pero ahora mírenlo. Dice, y ahora he aquí está seco, y he aquí tiene estos nicodim, estas manchas y este moho. Y estos son nuestros odres de vino, los cuales llenamos con nuevo, es decir, los llenamos con vino nuevo. He aquí, están rotos. Y estos son nuestros vestidos y nuestros zapatos que se han desgastado por causa de la abundancia de este largo viaje, o este viaje tan largo. Versículo 14. Y los hombres tomaron de sus provisiones. Bien, noten, cuando dice los hombres tomaron, lo que quiere decir, bien sea si el enemigo es el que está tomando sus provisiones y entregándolas, o los hijos de Israel tomándolas directamente. El punto es decir que estas provisiones, este pan mohoso, estas cosas desgastadas, los vestidos y el odre de vino y lo que sea, fueron tomados en manos de los líderes de Israel, en manos de Josué. Ellos examinaron todo. Es lo que se enfatiza. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque están prestando más atención a lo natural que a oír de Dios. Así que déjame preguntarte algo importante. Cuando estás en una posición en la que debes tomar una decisión, y esa experiencia es muy frecuente, debemos tomar decisiones. ¿Será que simplemente te sientas a pensar y decides que esto es lo mejor, basado en lo que has oído, lo que has visto, lo que te han dicho al respecto, y tomas tu decisión con base en eso? Si es así, estás actuando neciamente. Debemos llevarlo todo ante Dios y orar. Y esta no es solo mi opinión. Noten lo que dice la Escritura. Volvamos al verso 14. Y los hombres tomaron de sus provisiones. Es decir, en mi opinión, los hijos de Israel tomaron de sus provisiones y de la boca del Señor no preguntaron. Así que los que tomaron estas provisiones, en mi comprensión de la gramática hebrea, se trata de los hombres de Israel. Ellos tomaron de las provisiones y de la boca del Señor no preguntaron. O sea, no acudieron a Él en oración, preguntándole, Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es tu voluntad en esto? ¿Cómo debemos manejar este asunto? ¿Qué es lo que te dará la gloria? ¿Qué va a posicionarnos en un lugar donde seremos bendecidos y donde demostraremos tu presencia en nuestra vida, haciendo de esto algo que te glorifique y te alabe?
nunca hicieron eso. Y esto es enfático en el texto donde dice, de la boca del Señor no preguntaron. Verso 15, nuestro último verso. Y Josué hizo para ellos, noten esto, normalmente diría, Vayasei itam Yehoshua, y Josué hizo con ellos. Verán, si es un pacto, debería ser algo en conjunto. La terminología es muy importante aquí. Josué y el pueblo deberían haberlo reconocido, pero Josué ahora está hablando como ellos lo plantearon. Hagan para nosotros. Leemos, verso 15. Josué hizo para ellos paz y cortó, fíjense, cortó para ellos un pacto para su vida. Aquí está el problema. Este pacto fue un pacto hecho bajo el requisito de que estas personas, según las palabras de Josué y de los hijos de Israel, ellos tendrían que mantenerlos con vida. Nadie podría hacer nada en contra de ellos. Bien, para algunos de nosotros, por ejemplo, yo leo esto y puedo decirte que tengo luchas con esto. Porque yo diría, bueno, ellos mintieron, presentaron falsas evidencias, eso no es honesto, ellos no dijeron la verdad, así que podemos atacarlos. No tenemos que honrar nuestra palabra. Pero noten algo, hay un poder en los pactos. Y una vez que un pacto se establece, nada importa. Una vez que se acuerda un pacto y se promulga, ese pacto tiene que ser cumplido. Esto es uno de los principales aprendizajes que veremos la próxima semana, que los hijos de Israel, a pesar de las mentiras, el engaño, la falsa evidencia que se les proporcionó, los hijos de Israel siempre van a honrar el pacto. ¿Por qué? Porque Dios también honra sus pactos. Si es un pacto verdadero, Dios va a ser fiel a él. Y me dirás, bueno, ¿y si alguien dice, yo recibí el Evangelio, pero no entiendo bien cada aspecto, no entiendo muy bien mis obligaciones, etcétera? Dios será fiel a ese pacto. Dios va a mostrarse como alguien que honra sus obligaciones de pacto. Y ahora los hijos de Israel van a hacer lo mismo. Mira al final del verso 15. Y les juraron. ¿Quiénes? Los líderes de la congregación, ellos juraron. Ahora, vemos dos cosas muy importantes que quisiera enfatizar antes de concluir. Y es que cuando un pacto se establece, eso es algo serio. Una vez que un pacto se promulga, incluso cuando, insisto, no estamos hablando de un contrato de este mundo, estamos hablando de un pacto bíblico, uno que se encuentra dentro de la Escritura. A pesar de que aquí quedó bien claro que estas personas mintieron, que no dieron los hechos verdaderos, que proporcionaron falsas evidencias o fabricaron evidencias para apoyar su falso testimonio, lo cierto es que como Josué y el liderazgo de Israel recibieron eso y no consultaron con el Señor, ahora están obligados a ese pacto y obligados a su palabra, porque hicieron un juramento. Tenemos que entender que los juramentos, los pactos, siempre son serios. Y todo esto habla del ejemplo que los hijos de Israel demostraron con respecto a Dios. Cuando Dios da su palabra, Él será fiel a ella, sin importar lo que hagamos. Todo esto trae un mensaje mayúsculo para nosotros, y es el siguiente. Podemos creer en la palabra de Dios. Cuando Dios entra en un pacto, y hagamos esto relevante para nosotros, cuando Dios entra en ese nuevo pacto, establecido por la sangre del Mesías y ratificado, ¿cómo? Con Dios dando su Espíritu.
Podemos llamarlo el Espíritu del Mesías. También lo llamamos el Espíritu de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra en una persona, eso demuestra, es una evidencia de que ese pacto ha sido ratificado y Dios siempre se mantendrá fiel a él. Nosotros no siempre somos fieles, no siempre somos obedientes. A veces decimos cosas que no están basadas en la verdad, pero no importa. ¿Es bueno hacer eso? Por supuesto que no. Pero cuando digo que no importa, no estoy diciendo que no sea bueno ni importante. Olvídalo, esa no es mi intención. Mi intención es decir que desde el punto de vista de Dios, Él no va a dejar de cumplir con su parte del pacto por causa de la desobediencia de su pueblo de pacto. Repito, Dios va a cumplir su parte del pacto que ha establecido con su pueblo, sin importar si su pueblo es desobediente. O hagámoslo personal, sin importar si yo soy desobediente. Dios va a ser fiel a su obligación por quien Él es, y no por quienes somos nosotros, no por nuestras palabras y acciones y obras. Cuando Dios le dice que sí a una persona, sí, te redimo, sí, eres salvo, sí, estás reconciliado conmigo. Incluso si no nos mantenemos fieles todos los días, Dios siempre se mantendrá fiel a su palabra. Y esto a mí me brinda un gran consuelo, una gran seguridad. Y cuando entiendo eso, y esto es lo último que diré, cuando entiendo eso no me causará, no me animará, no me motivará a explotar esa gracia. Todo lo contrario, cuando oigo cuán fiel es Dios, a pesar de mis faltas, de mis debilidades, de mi desobediencia, de mi rebeldía, ¿Dios todavía será fiel conmigo? Cuando entiendo eso me transforma. Me hace querer ser más como Él. Yo no quiero explotar su gracia, sino que quiero esforzarme por ser obediente. La seguridad de la salvación no es un estímulo para la desobediencia, sino que la fidelidad de Dios a sus promesas de pacto impulsa a un verdadero creyente, incluso a uno que es frágil y a veces desobediente, nos impulsa a una mayor obediencia en el futuro. Y esa es otra de las maravillas de nuestro Dios. Cierro con eso hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.